Buenos días, tengan todos los presentes. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Bienvenidas sean todas las personas que vienen por primera o por primeras veces. Bienvenido seas. Para nosotros es una bendición y es grato el poder tenerte en medio de nosotros y poder compartir contigo las palabras de la Escritura, las palabras de Dios, hablarte de parte de Dios y poder servirte en algo que tenga que ver con tu alma y con tu eternidad, que es lo más importante en esta tierra. Vamos a comenzar nuestra enseñanza de esta mañana y vamos a hacer una oración a Dios, vamos a rogarle a Dios que nos bendiga. Padre, porque tú eres Dios en los cielos y en la tierra, Señor. Porque tú eres Rey en los cielos y en la tierra, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, pedimos tu bendición, Señor. Pedimos tu bendición, Señor, para cada una de las personas presentes, Señor. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a cada uno, Señor. Necesitamos oír tu voz, Señor, y entender tu palabra en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. El libro del Génesis es el libro de los principios. Los textos que vamos a estar platicando y que platicamos domingo tras domingo aparecen en este mismo video y al final de cada reunión se los estarán poniendo para que ustedes puedan anotarlos. Yo les recomiendo que no se afanen mucho por estar anotando mucho los textos. Al final se les van a poner y también se tiene el audio al final de la enseñanza para que ustedes puedan adquirirlo y de esa manera poder extraer las verdades y que ustedes puedan checar lo que estamos hablando, si es conforme a la Escritura no lo es. Esto lo comento para que no nos distraigamos buscando en la Escritura en el momento o estar ahí apuntando, porque de repente al estar haciendo eso nos distraemos y sería mejor que pusiéramos toda nuestra atención a la plática porque Dios quiere hablarte hoy. Dios quiere hablarte hoy y hoy venimos a hablarte de parte de Dios como cada domingo lo hacemos por la gracia y la misericordia de Él. Venimos a hablarte de parte de Él. No queremos hablarte de Dios, te venimos a hablar de parte de Dios porque Dios quiere hablar a tu alma. Dios quiere hablar a tu corazón, Dios quiere hablar a tu conciencia, Dios quiere hablarte a ti para poderte ayudar y para poderte hacer entender la condición en la cual tú estás viviendo y la condición en la que cada uno de nosotros estamos viviendo y la situación como Dios lo ve en cuanto a la humanidad y a los seres humanos que están perdidos. Génesis capítulo 6, verso 5, dice la Escritura: Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La Escritura en esta parte del libro de los comienzos, si tú te das cuenta y has leído la Biblia, si tú te das cuenta y conoces un poco de la Biblia, te vas a dar cuenta de que Dios no se detiene a explicar si Dios existe o no existe. La Escritura, la Biblia, no se detiene a explicar si Dios existe o no existe, si sucedió o no sucedió lo que está aconteciendo aquí, simplemente lo da por hecho. ¿Por qué? Porque la misma Biblia da por hecho que Dios existe y da por hecho de que Dios es real y de que Dios es verdadero y de que Dios no es un ser humano, ni que Dios es una invención humana, ni que Dios es una persona finita en la cual podemos medir o en la cual podemos cuantificar para saber tamaño, espacio, calidad o poder. No, simplemente la Escritura nos habla acerca de un Dios creador de todas las cosas. Y en esta parte que estamos leyendo, la Biblia nos habla y nos dice que después de un tiempo Dios empezó a observar al ser humano y se dio cuenta que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, toda decisión del hombre, toda decisión del ser humano era simplemente para hacer el mal, que el corazón de ellos estaba de continuo hacia el mal, el corazón de ellos estaba de continuo al mal para hacer maldad, para hacer pecado, para hacer perversidad, desde el más grande hasta el más pequeño, el anciano, el joven, el casado, el soltero, el hombre, la mujer,
decir, estaban dispuestos, disponibles a hacer el mal, a pecar en contra de Dios. Se habían corrompido, se habían separado, se habían destruido sus almas, sus caminos se habían apartado de Dios y estaban solamente en su pensamiento una cosa. Había una obsesión en su mente, había una obsesión para algo dormían y descansaban para amanecer al siguiente día y seguir pecando, para algo dormían y descansaban para al siguiente día seguir haciendo lo malo y lo malo y lo malo delante de Dios. Así era la generación de Noé, como la generación que hoy en día estamos viviendo. Verso 6 del capítulo 6 de Génesis dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y le dolió en su corazón. Este verso 6 del capítulo 6 del Génesis es uno de los muchos textos que nos hablan y nos dejan observar como si tú abrieras una cortina para asomarte hacia un cuarto. Este texto es de esa manera, que nos deja ver un poquito hacia adentro del corazón de Dios. Nos deja entender y nos deja comprender qué hay en Dios, qué hay en su corazón, qué sucede, cómo Él es realmente, cómo es que no es una persona, que no es un algo que existe solamente o una imaginación humana, sino que realmente nos puede la Escritura mostrar quién es Dios, cómo es, qué es lo que pasa en Él. Y aquí la Escritura en este verso nos está expresando y nos está explicando Dios mismo lo que hay en su corazón después de observar, después de mirar Dios mismo a la creación y al hombre y al ser humano que se estaban comportando como animales, como bestias salvajes, donde se estaban destruyendo unos a otros, se estaban matando unos a otros, se estaban llenando de impiedad y de perversidad unos a otros, los grandes y los pequeños, los fuertes y los débiles, estaban llenándose de inmundicia, de maldad, de perversidad y de pecado y le habían dado la espalda a Dios por completo. Y entonces dice la Escritura que Dios se arrepintió. Que Dios, cuando la Escritura dice que Dios se arrepintió, se refiere más claramente, en el original se refiere a que Dios lamentó. O sea, le dolió, lamentó el haber creado al ser humano, lamentó el haber hecho al hombre en la tierra y dice que le dolió en su corazón. Ya de entrada podemos observar que Dios tiene sentimientos. Dios tiene sentimientos, si bien la verdad es que cuando un ser humano decide pecar en contra de Dios, pues no lo vas a destruir. Cuando una persona decide o no decide hacer la voluntad de Dios, ni Dios va a ser menos Dios, ni Dios va a ser más Dios por tus decisiones. Simplemente Él sigue siendo Dios a pesar de ti, a pesar de lo que hagas o a pesar de lo que dejes de hacer. Hemos venido platicando a través de ya varias semanas y a través ya de varios meses acerca de la situación que tiene que ver con el pecado. La situación que tiene que ver con el pecado, estuvimos platicando algunas enseñanzas que tienen que ver con la familia y estuvimos hablando de que el pecado era una de las cosas que destruían la relación en el hogar y cómo destruían todas las cosas. Nos hemos centrado a platicar en lo que el pecado genera alrededor del ser humano. Nos hemos centrado en lo que el pecado genera alrededor del pecador. ¿Qué es lo que sucede alrededor del pecador? ¿Qué es lo que sucede con él mismo? ¿Qué es lo que sucede con su gente muy cercana? Sus padres, sus hermanos, su familia, sus esposas, sus hijos, no lo sé, sus compañeros, sus amigos, su trabajo o lo que sea. Nos hemos centrado a platicar en ello, pero hoy quisiéramos con la ayuda de Dios platicar y, como te decía hace un rato, como que abrir un poquito la cortina divina, la cortina eterna y podernos observar y poder observar un poco el corazón de Dios y darnos cuenta qué sucede con Dios, qué sucede con Dios cuando tú decides seguir en pecado. ¿Qué sucede con Dios? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué acontece? ¿A quién dañas verdaderamente cuando tú decides pecar? Cuando tú decides pecar de una o de otra manera, cualquier tipo de pecado, como ya lo hemos venido hablando, ya sea el egoísmo o de ahí se desprendan todos los pecados, cualquiera de ellos que sea. ¿A quién dañas? ¿A quién ofendes realmente? ¿Qué es lo que sucede cuando tú actúas? ¿Quién es la principal persona? ¿Quién es el principal ser al cual tú ofendes, lastimas?
El pecador, cuando decide pecar, cuando decide hacer lo malo, transgredir las leyes de Dios, ¿a quién es verdaderamente a quien ofende? ¿Y cómo lo hace? ¿Y qué es lo que hace? Hoy nos queremos centrar en Dios. Nos queremos centrar en Dios y entender lo que sucede cuando el pecador decide hacer en contra de Dios. ¿Qué pasa con Dios? Malaquías capítulo 1, verso 6 al verso 8. Malaquías capítulo 1, verso 6 al verso 8 dice la Escritura: el Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Un texto que sale del corazón de Dios. Unas palabras que salen del corazón de Dios, como quien llega a una posición y a una situación donde empieza a reclamar, justamente a reclamar su posición como Dios. Y entonces Dios empieza a contender con el hombre, empieza a dialogar con el hombre. En esa época con los sacerdotes, en esta época contigo y conmigo, en esta época con los que hoy en día vivimos y con los que hoy en día sabemos, escuchamos y decimos conocer a Dios, o decimos conocer algo acerca de Dios. Dios se sienta nuevamente en la mesa con los que se dicen y se creen dioses, como también la Escritura lo marca, como también la Escritura lo dice. Y entonces se sienta a decir: oye, pues si el Hijo obedece a su Padre y el siervo obedece a su Señor, ¿cómo pues decís que yo soy Dios? ¿Cómo pues decís que yo soy Señor y no me honras? ¿Cómo puedes decir que yo soy tu Señor y que soy tu Dios y que me honras y que me glorificas, cuando después de una enseñanza te vuelves hacia tu pecado y hacia tu maldad? ¿Cómo pues? Brota del corazón de Dios un reclamo, juntamente con su dolor allí en Génesis capítulo 6. Y ahora con Malaquías brota como un reclamo justo y natural de parte de Dios para con el ser humano, y le dice: oye, la manera en que me tratas, la manera en que haces las cosas para mí, hácelas a tu príncipe, hácelas a aquellos que son de grande estima para ti en tu corazón. Así como me tratas a mí, trata también a tu patrón en tu trabajo. A ver qué te dice. Así como me tratas a mí, trata también a tus padres, trata también a tus familias, trata también a aquellos con los cuales quieres quedar bien. Así como me ofreces a mí las cosas que son de segunda categoría, así como me ofreces a mí las cosas que no sirven, ofréceselas también a aquellos de los cuales han ganado un lugar importante en tu corazón. Como que un doble sentimiento en el corazón de Dios, como un sentimiento de dolor, como lo veíamos en el Génesis, como un sentimiento de dolor de parte de Dios hablándole al ser humano, y un sentimiento de indignación y de molestia. ¿Por qué? Porque es el Creador hablando con la criatura. Es el Creador hablando con la criatura. Dios mismo se sienta a
platicar con la criatura y a decirle: ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que estás haciendo? Entiende, comprende qué es lo que estás haciendo. Imagínate que de repente llegaras a tu hogar y te encontraras con que donde tienes la despensa, donde tienes los alimentos, encontrarás que está rasguñado y encuentras suciedad de rata por allí y encuentras tu despensa comida, ¿sí? Comida y sucia, y te das cuenta que hay ratas de esas ratas gigantes, grandes, que son asquerosas y sucias. Imagínate que tú llegaras, ¿verdad? Que llegaras a tu hogar y te sentaras y pusieras a las ratas delante de ti y te pusieras a platicar con ellas, a decirles: oye, ¿por qué te comiste mi alimento? ¿Por qué hiciste esto y esto y esto? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué lo hiciste así? Es incongruente, ¿verdad? Sin embargo, esto que estamos leyendo es peor que el ejemplo que te acabo de poner. Dios mismo, el creador de los cielos y de la tierra, aquel que en el principio de la creación dice la Escritura que todo estaba desordenado y vacío, y que con el poder de su palabra se formaron todas las cosas, se formaron los océanos, los mares, se formaron todas las cosas creadas, todo lo formó Dios a través de solamente su palabra. Y después dice la Escritura que del polvo de la tierra, del barro de la tierra, Dios formó al ser humano y sopló aliento en sus narices. Le dio vida a un simple montón de barro. Le dio vida Dios. Y después de ahí toma de una parte del hombre y hace a la mujer y la forma en el inicio de la creación. El creador, el eterno, el que siempre es y el que siempre ha sido, el que siempre ha existido y por siempre existirá, el que no necesita de ti ni necesita de mí, el que no es menos contigo o sin ti. Él hace al hombre y después el hombre se rebela en contra de él. Entonces Dios empieza a reclamar su posición y dice: a ver, dime, explícame, si me llamas Señor, si me llamas Dios, demuéstramelo, porque pareciera que más Dios y más Señor son tu trabajo. Pareciera que más Dios y más Señor es tu pecado, porque pareciera que más Dios y más Señor son tus ídolos, son tus pecados, tus fornicaciones, tus adulterios, que a mí, a quien le dices Señor o Dios. Mucha gente de los presentes y muchas personas en nuestro país y en el mundo dicen conocer a Dios, y dicen amar a Dios y dicen tener a Dios en primer lugar en sus vidas, pero ¿sabes qué? Son una abominación maldita delante de Dios, una abominación delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tomas a Dios como si fuera un hombre, porque tomas a Dios como si fuera cualquier cosa, porque tomas a Dios como si Él no fuera Dios sobre todas las cosas. Y te sientas como en una mesa redonda a discutir con Dios, cuando aquí el que manda es Él. Es Él. Él es el que manda. Pero hay personas que no les importa y no les interesa continuar en su maldad y continuar en su pecado. Ya entendimos, ya comprendimos. Si es cierto que con tu pecado lastimas, ofendes, agredes y destruyes al ser humano, a la familia, a la gente. Pero ¿sabes qué? Hoy queremos entender ¿qué sucede con Dios cuando tú pecas? ¿Qué sucede con Dios cuando tú decides cometer otro pecado más? 1, 2.
vez, 1000, los que sean. Cuando tú decides todavía permanecer con esa raíz del pecado en tu corazón, cuando tú decides tener esa raíz en tu corazón, el egoísmo maldito en tu corazón, que te lleva a ofender a Dios. ¿Qué sucede con Dios? ¿Qué pasa con Dios? Que nos quede claro, te decía hace un rato, Dios no necesita de ti, ni es más Dios contigo, ni es menos Dios sin ti. Dios sigue siendo Dios porque Él es Dios y tú y yo simplemente somos seres humanos. Como la hierba del campo, como el pasto silvestre que se da ahí en los campos, esos abandonados, en los baldíos, eso es lo que somos. De repente pasas y lo ves y de repente ya no lo es. Eso es el ser humano. No importa, no interesa quién seas, no interesa si eres presidente de la República, no importa si eres el presidente de Estados Unidos, no importa si eres un maestro, no importa si eres un doctor, no importa si eres lo que seas, no importa si eres un albañil, no importa si eres un plomero, no importa quién seas, simplemente eres un ser humano delante de Dios. Sin embargo, tus actos dañan muchas cosas con Dios. Y es lo que vamos a ver en este momento con la ayuda de Dios. Cuando una persona decide pecar, cuando el pecador decide pecar, decide seguir en su maldad y decide hacer maldad delante de Dios, daña el honor de Dios. Daña el honor de Dios. Dice la Escritura que sobre el alto hay uno más alto y sobre ese alto hay otro que es más alto y se llama Dios. Y encima de Dios no hay nadie más, no hay nadie más. Y cuando la persona decide pecar en contra de los mandamientos de Dios, daña el honor de Dios, daña el respeto que Dios se merece. Daña el respeto que Dios se merece. Nosotros como seres humanos entendemos y comprendemos que hay autoridades. En el hogar hay autoridades. Hay un papá y hay una mamá que tienen autoridad y que merecen respeto. ¿Sí? Cuando una persona decide no respetar a su padre, imagínate qué sucede cuando un hijo de repente quiere hacer lo que él quiera y de repente llega a su casa a la hora que él quiere y cuando el papá le empieza a llamar la atención, le empieza el hijo tal vez a escupirle en el rostro o de repente pasa y el papá le está hablando y el hijo lo avienta. ¿Qué sucede? Está destruyendo y pisoteando el honor de la autoridad, el honor de la autoridad. Vámonos más allá. El presidente de la República, una persona que merece honor por el puesto que lleva, por el puesto que tiene, merece honor. Pero ¿qué sucede cuando de repente, imaginemos que de repente las personas deciden empezarle a faltar el respeto? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando las personas deciden faltarle el respeto y entonces la gente empieza a observar ese tipo de cosas, empieza a observar que la gente empieza a pisotearlo? Empieza a decir cosas que dañan su carácter, que dañan su reputación y entonces empiezan a pisotear el carácter y a pisotear el honor del presidente. ¿Qué sucede? Aquella persona que merece una honra, aquella persona que merece un grado honroso, humanamente hablando, ya sea el papá, sea la mamá, sea un patrón en el trabajo, sea el presidente de la República, sea quien sea que tiene un papel adecuado, siempre y cuando sean justos, definitivamente sí. Cuando una persona empieza a deshonrarlo, empieza a hablar mal de él, empieza a pisotearlo, empieza a no hacerle caso, empieza a darle la espalda, empieza a hacer lo que él quiere en lugar de hacer lo que la autoridad le está pidiendo, empieza a pisotear el honor de Dios. El pecador así es. El pecador así es. ¿Por qué? Porque como te decía hace un rato, oye, el pecador fue creado por Dios. El pecador fue creado por Dios y Dios es la máxima autoridad que existe sobre esta tierra. Cuando el pecador decide no obedecer a Dios, pisotea el honor de Dios. Pisotea el honor de Dios.
Cuando aquellas personas que dicen conocer a Dios, que dicen servir a Dios, que dicen traer una Biblia bajo el brazo y andar con una Biblia y asistir domingo a domingo aquí con nosotros en algún otro lugar, y de repente te ven en la calle haciendo transgresiones, de repente te ven en tu trabajo haciendo transgresiones, de repente te ven ahí en tu casa, tus hijos, tu esposa, tu esposo haciendo pecados, maldades. Tal vez tu esposa y tu esposo, tus hijos observan y oyen en una predicación de aquí de cada domingo que te decimos que el enojo es pecado, que la mentira es pecado, y de repente ellos observan que tú estás haciendo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que sucede? Deshonras, dañas el carácter de Dios, dañas el carácter, el honor de Dios, dañas el honor de Dios y lo pisoteas delante de los que te rodean, lo pisoteas. ¿Cómo se deshonra a Dios? ¿Cómo es que un pecador deshonra a Dios? El pecador deshonra a Dios cuando el pecador, no tiene respeto por las palabras de Dios. Cuando el pecador no tiene respeto por la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios no tiene peso en tu vida, cuando la palabra de Dios no tiene peso en tu vida y no te interesa, no te importa lo que dice la Escritura. No te importa lo que dice la Escritura cuando te dice que apártate de toda ira, apártate de todo enojo, apártate de mentiras, apártate de fornicaciones, apártate de inmundicias, apártate de todo lo que hemos estado viendo ya a través de estas enseñanzas. Y tú decides por tu grande soberbia, decides por tu grande egoísmo seguir viviendo en lo mismo. De esa manera deshonras a Dios. De esa manera deshonras a Dios. Cuando a ti no te interesa lo que dice esta palabra, cuando a ti no te interesa lo que dice la Escritura, cuando no dedicas tiempo para estar con Él, cuando no dedicas tiempo para leer la Escritura, y cuando ves en la Escritura, cuando dice aquí, y de repente te encuentras algún texto que te dice: los cobardes e incrédulos, todos los mentirosos, no tendrán parte en el cielo, sino más bien dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Cuando tú observas una persona que asiste domingo tras domingo, se dice cristiano de cuna evangélica, y escucha y oye acerca de esas palabras, acerca de esas verdades, y le importa poco. ¿Por qué? Porque al siguiente día sigue pecando, porque al siguiente día sigue mintiendo, porque al siguiente día sigue siendo cobarde. ¿Sabes qué sucede? Que tú estás deshonrando a Dios, porque no te interesa lo que Él dice. No te interesa. ¿Qué sucede? Imagínate una persona que de repente va en su automóvil y ve un semáforo en rojo y se lo pasa. Y de repente ve un disco que dice no estacionarse aquí y se estaciona. Y de repente se da cuenta que hay una reja que dice no estacionarte aquí y se estaciona. ¿Sí? Y de repente se va, imaginémonos que pudiera llegar a la casa del presidente de la República, y en la puerta de la casa del presidente de la República dice no te estaciones, y la persona agarra y se estaciona. Y de repente pasa por un hospital y en un hospital dice que no suenes el claxon, y pasa sonando el claxon. ¿Qué sucede? La persona está deshonrando a todas las autoridades. A todas las autoridades. A lo mejor su papá o su mamá le dicen, ¿sabes qué? La entrada aquí a la casa es máximo a las 9, 10 de la noche. Y la persona llega a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, o no llega simplemente. ¿Qué es eso? Está deshonrando a las autoridades que le rodean. Está deshonrándolo, ¿por qué? Porque las palabras, las instrucciones, los mandamientos, las cosas que esas autoridades le dicen, le importa poco. Le entran por aquí y le salen por acá. ¿Sí? Toma esas palabras, las echa al bote de la basura. No le importan, no le interesan. Eso es cuando el pecador decide pecar. Eso es cuando el pecador, después de haber entendido su maldad. ¿Sí? Y estamos hablando de todos. Como bien dice Romanos, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Ya hemos acusado a aquellas personas que domingo a domingo vienen aquí a este lugar y a otros lugares y escuchan de la palabra y han entendido y han comprendido lo que dice la Escritura. Ya hemos acusado a todos aquellos que se dicen ateos y que se dicen que no conocen de Dios. Ya los hemos acusado. ¿Por qué? Porque sabemos que su conciencia les da testimonio de que hay un Dios vivo y verdadero. Sabemos que ellos entienden también cuando la persona decide pecar, deshonra a Dios. ¿Por qué? Porque le importa poco la palabra de Dios. No le interesa. Como si le estuviese hablando un cualquiera. Como si le estuviese hablando cualquier hijo de vecina. Como si le estuviese hablando cualquier persona, ¿verdad? Como si le estuviese hablando cualquier ser humano. No, amado amigo. ¿Sabes qué? Estas son palabras de Dios.
lo creas o no lo creas. ¿Y sabes qué? En aquel día te vas a dar cuenta y Dios te va a juzgar por cada una de las palabras que tú has escuchado. Por cada una de las palabras que tú has escuchado, por cada una de las enseñanzas que tú has escuchado, Dios te va a juzgar. Y te va a demandar cada enseñanza, y te va a demandar cada predicación, y te va a demandar cada instrucción, y te va a demandar cada vez que te dijo y que te hizo entender estas verdades y estos principios. Te lo va a demandar. Pero sin embargo, mientras estás en esta tierra, sigues deshonrando a Dios. El pecador deshonra a Dios cuando toma a la ligera lo que Dios dice. Cuando tomas el nombre de Dios en vano, cuando las personas empiezan a hacer chistes acerca de Dios, cuando las personas empiezan a juguetear con Dios y a llamarle a Dios como si fuera Él un amigo cualquiera, ¿sí? Ya lo hemos dicho algunas veces, pero cuando las personas se atreven a decir, no, pues si Dios es mi amigo, no, Chuchito, claro, Chuchito es mi amigo, sí, Diosito, claro, yo con Diosito, mira, yo me entiendo bien, Él me conoce, Él sabe bien. Oye, espérate, teme a Dios y humíllate. Tú no eres más que polvo y ceniza. Eres un soplo que de repente eres y de repente ya no estás. Eso eres. Y aquel al que nos dirigimos es eterno, es grande, es poderoso, es eterno. La persona deshonra a Dios cuando empieza a faltarle el respeto a Dios de esa manera. Deshonras a Dios, ¿por qué? Porque con tu conducta, con tu forma de actuar, con tu forma de ser, cuando la Escritura nos marca y nos dice acerca de uno o de otro mandamiento, cualquiera que sea, y tú decides transgredirlo, decides ofenderlo, decides no acatarlo, decides no hacerlo, ¿sabes qué? Deshonras a Dios. ¿Por qué? Porque la demás gente te observa, la demás gente te ve, la demás gente te mira. Y entonces dice, pues ese es Dios. Pues no pasa nada, no sucede nada. Pues entonces quiere decir que Dios es cualquier persona, cualquiera, al cual podemos hacer lo que querramos. ¿Sí? Y por eso es que hoy en día, en la cultura en la que nosotros vivimos, se tiene un concepto de Dios muy equivocado, ya lo platicamos, muy equivocado, muy equivocado. Hoy se piensa en Dios como el hazmerreír, se piensa en Dios como el mimo, se piensa en Dios como si fuera Chabelo para los domingos, ¿verdad? Venir a ver a Chabelo y estar con Chabelo como un programa de televisión. Amado amigo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ojalá se lo pudieras preguntar. Ojalá se lo pudieras preguntar ahorita en estos momentos a Hitler. Ojalá se lo pudieras preguntar en estos momentos a Ananías y a Zafira. Ojalá se lo pudieras preguntar en estos momentos, se lo pudieras preguntar, ¿sí?, a Coré, Datán y Abiram. Ojalá se lo pudieras preguntar también a Elí y a sus hijos. Ojalá se lo pudieras preguntar a los hijos de Aarón. ¿Sí? Ojalá se lo pudieras preguntar. Ojalá se lo pudieras preguntar a aquel séquito que se levantó junto con Coré, Datán y Abiram. Ojalá se lo pudieras preguntar en estos momentos y que ellos pudieran expresarte y ellos pudieran decirte quién es Dios. Ellos pudieran expresártelo. Y entonces tal vez te dirían como el rico necio, como aquel rico necio, ¿verdad? Estando en el infierno, le decía, Padre Abraham, manda a Lázaro para que vaya y le predique a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos a los cuales no conocen y no saben y no caminan como deben de caminar. ¿Para qué? Para que no vengan a este lugar de tormento, porque es un lugar de tormento. Por favor, Padre Abraham, manda a Lázaro que vaya a predicarles. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que a ellos oigan. Ojalá les pudieras preguntar a él y a ellos. Pero ¿sabes qué? Allí ya nadie deshonrará a Dios. En el infierno ya no. Ya no hay deshonra para Dios. Al contrario, hay honra. Las personas pisotean el nombre de Dios por causa de tus actos, por causa del acto del pecador que dice conocer a Dios, por causa de aquellos que asisten domingo tras domingo aquí en este lugar y has escuchado y has entendido y sin embargo no has querido. ¿Por qué es eso? No has querido.
Dios ha estado dispuesto y domingo tras domingo aquí ha estado Dios. Y te hemos hablado de parte de Dios. No hemos venido aquí solamente para estarte entreteniendo domingo tras domingo. No hemos venido aquí para entretenerte, amado amigo. No hemos venido para eso. No nos interesa entretenerte, ni nos interesa llenar este lugar de gente. No nos interesa eso. Nos interesa hablarte la verdad como la Escritura lo dice. Nos interesa hablarte la verdad, te guste o no te guste, te vayas o te quedes. ¿Por qué? Porque el trato lo tenemos con Dios. Lo tenemos con Dios y con Dios. Y a Dios daremos cuenta. Pero cuando las personas te observan, cuando las personas te oyen, cuando las personas te ven y siguen viendo que tu vida está mal, que tu vida está transformada para mal, para pecado, deshonras mucho a Dios. También se deshonra a Dios cuando aquellas personas que dicen conocer a Dios simplemente le dan las obras de su vida, ¿sí? Las obras de su vida. Ahí está el religioso hipócrita, ¿verdad? El religioso hipócrita que dice haber aceptado a Cristo en su corazón, que dice estar caminando con Dios, que dice ser un hijo de Dios, que dice estar haciendo bien las cosas de Dios y que dice venir aquí a la congregación y decirse ya cristiano y levantar sus manos y hacer cantos, ¿verdad? Pero que en su vida le da las obras a Dios, como lo leíamos en Malaquías. Le das las obras a Dios, no puedes dedicar tiempo para orar a Dios. Sí puedes dedicar tiempo para muchas otras cosas, pero para Dios, ¿cuánto tiempo oras? ¿5? ¿10? ¿15 minutos? ¿Media hora? Presentárselo a tus príncipes, ¿sí? Preséntaselo. Cuando una persona no aprende a dedicarle tiempo a Dios adecuadamente, estás deshonrándolo. La Biblia, ay hermano, me da sueño. ¿Te da sueño? En el infierno no vas a poder dormir. En el infierno no vas a poder dormir y ya no habrá Biblia. Solamente habrá un gusano que nunca muere, el cual te estará recordando texto tras texto y predicación tras predicación que tú escuchaste y que tú decidiste ir a ese lugar y decidiste no dejar de pecar. ¿Por qué? Por tu egoísmo, por tu maldad, por tu pecado. Este es el pecador que deshonra a Dios, que le da las obras de su vida a Dios, las obras de su vida, ¿sí? Ahí está el joven que dice, esto del cristianismo es para ancianos, esto es para viejos. El día que yo llegue a viejo, entonces me entregaré. Claro, ojalá, te lo digo con toda honestidad, ojalá y Dios te dé una oportunidad, porque si no, te vas a perder para siempre. Te vas a perder para siempre. Gente que le da las obras a Dios, las obras de tu vida, las obras de tu tiempo, las obras de tu dinero, las obras de tu esfuerzo, las obras simplemente. No te interesa, no te importa Dios, no te importa el reino de los cielos. De esa manera deshonras a Dios. ¿Por qué? Porque le das lo más asqueroso de ti, le das lo que te sobra, le das lo que no te duele, le das lo que tú no necesitas. De esa manera se deshonra a Dios. De esa manera se deshonra a Dios. En muchos lugares, domingo tras domingo, que se dicen cristianos, le enseñan a la gente a menospreciar y a deshonrar a Dios. Donde supuestamente se dicen cristianos y dicen enseñarles acerca de Dios, dicen hablarles acerca de Dios, mostrarles y enseñarles los mandamientos. Realmente lo que hacen es enseñarle a las personas a deshonrar a Dios y tomar a la ligera las cosas de Dios. Ahí está el pastor, ahí está el supuesto pastor que en un púlpito le dice a la gente, a ver, ¿quién de los presentes ya dejó de pecar? Pues si yo mismo, que soy el pastor, no he dejado de pecar. O sea, hermanos, mientras estemos en la carne no dejaremos de pecar. Hipócritas, hijos de vuestro padre el diablo, dice la Escritura. Cristo Jesús así les decía, fariseo hipócrita, porque los hacéis doblemente más hijos del infierno que vosotros mismos. Cuando esas personas enseñan ese tipo de cosas, ¿sabes qué? Enseñan a la gente a deshonrar a Dios. ¿Qué más daña al pecador cuando decide seguir pecando? ¿Qué más daña al pecador? El pecador también daña la autoridad de Dios. Dios, te decía, es la autoridad suprema, es la autoridad máxima,
Y cuando una persona decide seguir pecando y seguir haciendo maldades, daña la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque pones en duda la autoridad de Dios, pones en duda el papel de Dios, pones en duda de que Dios tenga el poder. Para poder ser autoridad, tiene que tener el poder para ejercer sus leyes y también para hacer pagar, ¿sí?, la culpabilidad cuando alguien decide no obedecer a esas leyes. Eso es cuando de veras verdaderamente se tiene autoridad, y Dios tiene toda la autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué? Porque aquel que haga todo este tipo de cosas, todo este tipo de cosas no heredará el reino de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, Dios, siendo la autoridad suprema, la autoridad máxima, cuando el pecador decide seguir pecando, daña la autoridad de Dios. Imagínate la criatura, aquel que sus años a lo más son 80 y en los más robustos 90 probablemente, ¿sí? Oye, que tú pisotees la autoridad de Dios, que tú pisotees lo que Él dice. ¡Qué atrevido eres! ¡Qué atrevido eres! Con tu acto, con tu forma de ser, con tu forma de actuar, pisoteas la autoridad de Dios. Le estás dando un mensaje al mundo, le estás dando un mensaje a los que te rodean. No es cierto, Dios no es todopoderoso. No es cierto, Dios no tiene poder. No es cierto, Dios no existe. Dios simplemente es un cuento para sentirnos bien y para vivir en esta tierra de una manera mejor y de una manera más agradable. Así es que, a Dios, escúchenlo nada más, pero no hagan lo que Él dice. Eso es lo que con tus actos o con los actos del pecador aprenden las demás personas. Y en eso se pisotea la autoridad de Dios. Dios hizo al ser humano y le mostró los mandamientos para que los hiciera. Cuando el ser humano decide ofenderlo, le está dando una bofetada a Dios en el rostro. Le está escupiendo el rostro a Dios. Entiéndelo, pecador. Entiéndelo, pecador. Estás escupiendo a Dios en su rostro. Estás escupiendo a Dios en su rostro. Y claro, como es tan soberbio, tan arrogante el pecador, piensa que va a salir librado. Pero ¿sabes qué? El final de la historia, el final de tu historia, Él ya la sabe. Él ya la sabe. Y con cada acto, con cada día que tú vives, estás dañando la autoridad de Dios. Tú puedes leer la Escritura, ahí en el libro de Esther, ¿sí? En el libro de Esther tú puedes leer y te puedes dar cuenta de una historia donde dice la Escritura, con el primer capítulo del libro de Esther, te habla acerca de la reina Vasti. La reina Vasti, que era la mujer o la reina del rey Asuero, un rey poderoso, muy poderoso, que tenía muchas provincias, muchas ciudades, mucha gente bajo su autoridad, bajo su mando. Un día el rey Asuero decide hacer una reunión, una fiesta para su gente, para todas las personas, para todos los gobernantes, para todos los gobernantes de las provincias que él tenía bajo su poder. Y entonces están todos festejando, había muchísima gente, muchísimas personas, muchísimas autoridades estaban ahí, y de repente dice la Escritura que el rey Asuero mandó a traer a la reina Vasti. Y ella, cuando le dijeron, ¿sabes qué? El rey quiere verte, quiere que vayas, porque dice la Escritura que era muy hermosa esa mujer. Y el rey quería que toda la gente observara la belleza y la hermosura de esa mujer, y quería él presentarse como un rey que tenía una mujer, una reina muy hermosa. Y entonces narra la Escritura que la reina Vasti dijo, no voy.
simplemente no voy. Así, con la mano en la cintura, la mujer, soberbia, envanecida, dijo, no voy. Le dieron el informe al rey Asuero y entonces dice la escritura que se turbó el rey Asuero y se turbó la gente y toda la gente escuchó que la reina Vasti no quiso venir al llamado del rey. Esos reyes tenían en su mano y en su poder la vida de quien ellos quisieran, podían mandar a matar a quien ellos quisieran en el momento que ellos quisieran. Y entonces el rey se preocupó, entendió la situación que estaba muy complicada, la decisión que había tomado esta mujer soberbia, y entonces llama a los sabios de su gente y les dice, oigan, ¿qué vamos a hacer con esta mujer? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y entonces, sabiamente, esos hombres que estaban cerca del rey le dijeron, ¿sabes qué? Esto es algo muy, muy afrentoso. Esto es algo muy desagradable. ¿Por qué? Porque tu autoridad está siendo pisoteada. Está siendo pisoteada por una mujer. Está siendo pisoteada por esta mujer y ¿sabes qué? Todas las mujeres de las provincias, todas las mujeres de las provincias lo que van a hacer es que van a menospreciar a sus maridos. Van a menospreciar a sus maridos y los van a tener en poco. Así es que lo que tienes que hacer es, mira, correr a esta reina Vasti, echarla de aquí, y olvidarte de ella y poner a una que sea mejor y más hermosa y más bella que ella. Y después de ahí escogieron a Esther, una mujer completamente diferente a la reina Vasti. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió en ese momento? Los sabios entendieron claramente lo que estaba sucediendo con la autoridad del rey, que estaba siendo pisoteada por una mujer. Ellos entendían que un poco de levadura leuda toda la masa. Ellos entendían que por el acto de esa mujer, todas las demás mujeres iban a empezar a pisotear. Iban a empezar a pisotear la autoridad de aquellos que estaban por encima de ellos, llámese sus padres o llámese sus maridos. Y entonces las mujeres iban a sublevar y entonces iban a pisotear la autoridad. Eso sucede exactamente con el pecador. Cuando tú decides pecar, pisoteas la autoridad de Dios. Y entonces, por eso hay muchas personas que deciden obedecer a Dios. Dicen, pues si ese, el aleluya, ¿verdad? El aleluya, el que todos los días se la pasa rezando, se la pasa orando y diciendo que Dios y que Dios y que Dios es un borracho y es un mentiroso y es un adúltero y es un fornicario y es esto y es aquello y es esto. No, pero pues yo no creo en su Dios. Cuando la gente, los católicos observan, hoy en día, sobre todo hoy en día, todas las atrocidades que han salido a la luz acerca de la pederastía de los sacerdotes, de aquel hombre Maciel, ¿verdad? Aquel hombre lleno de inmundicia y de perversidad, que lo tenían como un dios, lo iban a canonizar, lo iban a poner como un santo. Y la gente lo miraba como un santo en nuestro país y en muchos otros lugares. ¿Sí? De tal manera que se codeaba con el mismo Papa, se codeaba con mucha gente de ese tipo de realeza, ¿verdad? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Sus pecados, sus maldades, hacen que la gente deshonre a Dios. Por eso el católico no se aparta de los pecados. Por eso el católico dice, pues yo nada más con unas cuantas Aves Marías y con unos cuantos Padres Nuestros y con eso pues la libramos. Pues si aquel es pederasta, yo soy borracho, pues no hay mucha diferencia. Si aquel es pederasta, si aquel abusa de los niños y abusa de sus propios hijos como lo hizo Maciel, bueno, pues entonces que yo me eche un cigarrito de marihuana, pues ¿cuál es el problema? No es problema. Pues que yo ande adulterando, que yo ande fornicando, pues yo no estoy abusando de niños como ellos están abusando. Entonces, pues estamos igualitos. Si Dios no les hace nada a ellos, tampoco nos va a hacer nada a nosotros. Pisotean la autoridad de Dios por aquellos que se dicen pueblo de Dios, por aquellos que se dicen cristianos. Eso es lo que sucede con el pecador. Daña la autoridad de Dios. Se daña la posición de Dios delante de aquellos que debieran de obedecerlo. Se daña la posición de Dios. ¿Qué más? Punto número 3, también se daña el carácter de Dios. Se daña el carácter de Dios. Efesios capítulo 4, verso 1 dice, yo pues, preso en el Señor, está hablando el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice el apóstol Pablo que a los cristianos, no solamente a los cristianos de Efesios, sino a todo cristiano fue llamado para hacer algo en especial.
Cuando Dios hizo al ser humano, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ya lo vimos en sesiones pasadas, los creó para glorificarle, para honrarle, para ser santos, para ser íntegros, para no andar en pecado ni en maldad. El plan de Dios era un plan eterno de santidad y de camino recto del hombre, del ser humano. Entonces, ese es el objetivo de Dios. Y cuando Dios llama a una persona para ser cristiano, para caminar con Él, y le enseña la Escritura, le enseña la palabra de Dios, entonces lo que Dios está esperando es que las personas anden conforme a la vocación que han sido llamados. ¿A qué han sido llamados? Simplemente, como Cristo Jesús lo dijo ahí en el Sermón del Monte, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. A eso hemos sido llamados. Andar, también lo dice, como Él anduvo. También lo dice la Escritura. A andar como Él anduvo. A eso hemos sido llamados los cristianos. Ay, hermano, es que es grande soberbia pensar eso. ¿Es grande soberbia? Bueno, pues entonces Dios se equivocó. Porque ahorita te he mencionado 3-4 textos y los puedes tú revisar en la Biblia, en tu casa. A eso hemos sido llamados. Cristo Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Para qué hemos sido llamados? El apóstol Pablo, a los que sois llamados a ser santos, dice la Escritura. Una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Los que son hijos de Dios, dice Juan, no pecan. Los que son hijos de Dios son santos, son íntegros. A eso hemos sido llamados. Pero cuando la persona decide pecar, cuando la persona decide hacer el mal delante de Dios, ¿qué sucede? Daña el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Hace lo que ve hacer al Padre. Ahí estaban los fariseos hipócritas. Ahí estaban los fariseos. Ahí estaban aquellos que decían conocer a Dios, que decían caminar con Dios. Ahí estaban esos. Y decían, pues nosotros no tenemos otro Padre más que a Dios. Nosotros no tenemos otro Padre más que Moisés, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos de nadie más. Cristo Jesús les decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque el diablo peca desde el principio y así vosotros pecáis. Vosotros pecáis también. Cuando la persona se dice ser cristiana, cuando la persona dice amar a Dios, cuando la persona dice caminar con Dios, dice leer la Biblia, cuando la persona dice estar con Él, tengas el tiempo que tengas, aquí o en cualquier lugar, y tú decides pecar en contra de Dios, ¿sabes qué? Dañas el carácter de Dios. Porque la gente debería de verte a ti, porque la gente debería de verte y de observarte a ti. Sí es cierto, cuando las personas dicen, es que ya Dios no me ve a mí, sino que ve a Cristo en mí. ¿Sí? Pues que te vea a ti, que vea a Cristo en ti, que de veras te comportes como Cristo aquí en la tierra. Cristo Jesús vino a la tierra, ¿sabes para qué? No solamente para morir por los pecados. Cristo Jesús no solamente vino para morir por los pecados. Cristo Jesús vino para dejar ejemplo. Y para que, como dice la Escritura, sigamos sus pisadas. El apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿A quién debes de imitar? ¿A quién te debes de parecer? A Cristo. A eso hemos sido llamados, a parecernos a Cristo. Pero cuando tú decides pecar, cuando el pecador decide seguir en su maldad, cuando el pecador decide seguir en su mal camino y en su perversidad, ¿sabes qué? Está pisoteando el carácter de Dios. Está pisoteando el carácter de Dios. Desfiguras el carácter de Cristo, desfiguras el carácter de Dios, lo desfiguras con tus actos, con tu manera de pensar, con tu manera de ser. Porque tú has sido llamado a representarlo, a bien representarlo. A eso has sido llamado. Pero ¿sabes qué? Representas más bien a tu padre el diablo. Representas más bien a tu padre el diablo. Aunque traigas una Biblia bajo el brazo, aunque hayas aceptado a Cristo en tu corazón, aunque digas que oras y que lees y que haces muchas cosas, aunque digas y hagas muchísimas cosas, no importa. Si tú estás viviendo en pecado, si estás viviendo en maldad, ¿sabes qué? Vuestro padre es el diablo. Eso es lo que dice la Escritura. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Porque si sois llamados hijos de Dios, andad como Él anduvo. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ay, hermano, pero ¿cómo vamos a ser perfectos? Perfectos solamente Dios y perfectos en el cielo. No, Dios te manda a ser perfectos aquí
conforme a justicia, conforme a pecado. Claro, hay equivocaciones, pero equivocaciones que no son pecado. En cuanto a pecado, Dios nos llama a una perfección, a una santidad verdadera, a una santidad genuina. Pero cuando tú decides pecar, cuando tú decides seguir en tu mal camino, degradas, denigras la imagen de Dios y de Cristo. Cuando tu familia te ve, sí, aquí te ven levantando las manos, hasta llorando, ¿verdad? Ay, lloras y haces quién sabe qué tantas cosas y amas el que te vean orando de pie en las sinagogas, ¿verdad? Como decía Cristo, y ahí estás y vienes y pones esto y haces esto y hermanito y hermanita y saludas con una sonrisa, pero tus hijos te ven que eres un perfecto hipócrita. ¿Sabes qué? Degradas el carácter de Dios. Dios no es así. Así no es Dios. Cuando tus hijos te ven irritado, enojado, iracundo, mentiroso, soberbio, adúltero, fornicario, yo no lo sé, el pecado que estés cometiendo como pecador. Cuando te ven así tus vecinos, cuando te ven así tus compañeros de trabajo, cuando te ven así, yo no sé, tus familiares, tu padre, tu madre, tus primos, cuando te ven así, ¿qué es? Degradas el carácter de Dios. Esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. Y por eso hoy en día la gente dice, pues a Dios se le puede encontrar en todas partes. Es lo mismo, dice la gente. Es lo mismo ir aquí a esta iglesia de la esquina que ir a la de allá. Ir a la iglesia esa donde le roban a la gente en la oración fuerte contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, donde le roban solamente a la gente y le mienten. Es lo mismo ir aquí y que venir aquí. ¿Sabes qué? No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque aquí Dios está. Y allí no está Dios. Ahí no está Dios. O está el Dios de ellos, que es el mismo del pecador, el diablo, el mismísimo. Pues dice la Escritura que el diablo se viste como ángel de luz. ¿Qué más dañas cuando decides seguir pecando? También dañas la relación de Dios para contigo, la relación de Jesús para contigo. ¿Sabes que la Escritura dice que el Espíritu nos anhela celosamente? ¿Sabes que la Escritura nos muestra desde el principio de la creación hasta el final de la creación misma, y desde el principio de la Escritura hasta el final de la Escritura nos grita una cosa? Dios quiere estar contigo. Dios quiere estar contigo. Algún día platicaremos un poco más acerca de esto para verlo más profundamente, pero tú puedes observarlo. En el libro del Génesis, como lo veníamos platicando, Dios le decía, ¿y dónde estás tú? Oye, pues quiero estar contigo. ¿Dónde estás tú? Ya había pecado el hombre. El ser humano ya había pecado. Eva ya había pecado. Adán ya había pecado. Y sin embargo la voz de Dios le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Quiero estar contigo. Pero cuando tú pecas y decides seguir pecando, decides seguir dañando tu relación con Dios, la relación que Dios estableció para tener comunión contigo, para tener coinonía, para tener comunicación, para tener alivio en Él, amado amigo. El anhelo de Dios es estar contigo. O sea, no creas que Dios, mira, si Dios hubiera querido hacer robots, los hubiese hecho y los hizo. ¿Sí? Todos los animales son como robots, simplemente actúan a través de impulsos, nada más. ¿Sí? Ahí está la bestia, ¿sí? Ahí está el perro, eso no sé, ahí está el burro, ahí está el cerdo, ahí está el ave, ahí está el pez, ahí están todos los animales y actúan por instintos. Actúan. Son los robots de Dios. A ellos Dios no les dio un alma, a ellos no les dio un libre albedrío, Dios no les dio la autoridad en su mente, ¿sí? Para poder entender. No se los dio. Son simples animales que no entienden, que no comprenden, se guían por instintos. Esos son los robots de Dios. Pero Dios no te hizo así. ¿Sabes qué? Dios te hizo con toda una libertad para decidir amarlo o no amarlo. Dios no quería robots. No quería robots. Dios quería tener gente que verdaderamente le amara. Dios quería tener gente que verdaderamente entendiera quién es Dios. Dios quería tener gente que verdaderamente le diera su lugar a Dios
y no deshonrara su carácter, no pisoteara su palabra, no pisoteara su persona, ¿sí? Ese era el objetivo de Dios, ese era el anhelo de Dios, ese era el deseo de Dios. ¿Sabes que Cristo jamás avergonzó a su Padre? Tú puedes ver que desde el nacimiento de Cristo fue hombre, amigo. Cristo fue hombre. No creas que fue Dios. Fue Dios aquí en la tierra y con todo su poder y toda su gloria. No, fue Dios hecho hombre. Sí, aquí en la tierra. Pero Cristo Jesús desde el principio de su nacimiento hasta el último día y el último instante cuando Él dijo consumado es, Él nunca deshonró a su Padre. Jamás deshonró a su Padre. Jamás deshonró a Dios. Jamás deshonró ni rompió esa comunión con su Padre. Nunca. ¿Por qué tú sí? ¿Por qué tú sí? El pecador daña la relación que debieras tener con Dios. La relación con Cristo se rompe por causa del pecado. Porque ¿sabes qué? Cuando la persona decide pecar y decide continuar en su pecado, la persona le está diciendo una cosa a Dios. Dios, no me satisfaces. No me eres grato. Escupiéndole el rostro, claro, eso es lo que está haciendo el pecador. Y entonces le estás diciendo, mira Dios, me es más grato un adulterio, me es más grato una fornicación, me es más grato una borrachera, me es más grato un odio, un rencor, una mentira, la soberbia, me es más grato esto. Así es que ¿sabes qué, Dios? No sirves, prefiero el pecado. ¿Sí, Dios? Entonces, hazte un lado y prefiero tener comunión con el pecado que tener comunión contigo. Eso es lo que dañas. Eso es lo que el pecador hace a un lado y echa a la basura. Jeremías 2, verso 13 dice la Escritura, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males. Deja el pecador, deja a Dios y entonces empieza a ir hacia cisternas rotas que no retienen agua y a querer saciarse ahí. Pero ¿sabes qué le estás diciendo a Dios? Dios, tú no sirves. Prefiero tener comunión y relación con esto, con el pecado, con la maldad. Qué miserable es el pecador. Qué miserable es el pecador. Cuando Dios te ha ofrecido su relación, cuando Dios te ha ofrecido su compañía, cuando Dios te ha ofrecido y ha buscado de una y de otra manera el poder tener una relación contigo, el poder jalarte, el poder estar contigo, el poder bendecirte, el poder llevarte adelante, tú has decidido por el miserable pecado. Has decidido por eso. Qué terrible es el pecador. Como un vil adúltero te has comportado en lugar de decidir por Dios, el cual es tu creador, ¿sí? Al cual te debes. Has preferido ir con su enemigo, el pecado y el diablo. Como un adúltero es que te ves delante de Dios. ¿Qué más daña el pecador? El pecador daña la libertad que Dios te dio y la confianza que Dios depositó en ti. Dañas la libertad que Dios te dio y la confianza que Dios depositó en ti. Dios depositó una confianza. Dios puso su confianza en el ser humano, puso su confianza en Adán y en Eva, y puso su confianza en cada ser humano que nace. Dios puso su confianza en ellos y en cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Tú dañas. Cuando pecas, dañas la confianza que Dios puso en ti. ¿Por qué? Porque Dios hizo todo lo que necesitabas. Todo lo que necesitabas para poder caminar bien, todo te lo dio. Y además, como te decía hace un rato, Dios no quería tener robots, te dio la libertad de escoger
o amarle o no amarle. Te tuvo confianza. Como el padre que deja a su hijo en su casa, ¿verdad? Que deja a su hijo en su casa solo y le da confianza y después de tiempo se entera que estaba metiendo a su novia para estar fornicando con ella en su casa. Dañas la confianza que Dios puso en ti. Dios apostó en ti de que tú podrías salir adelante. Dios ha apostado en ti al traerte a este lugar y estar escuchando la palabra. Dios ha apostado en ti de que esta bendita palabra te va a servir, de que esta bendita palabra te va a transformar y te va a cambiar. Dios ha invertido en ti. Ha confiado en ti. Pero tú lo has defraudado. Lo que Dios esperaba de ti, lo que Dios espera del pecador, el pecador no lo hace, le defrauda. Dios estaba esperando que esa libertad que había puesto en ti la usaras adecuadamente con razón, como ser humano. Dios nunca quiso desconfiar del ser humano, dejó la libertad. Hay gente que se atreve a echarle la culpa a Dios. Es que Dios tiene la culpa porque pecamos. Pues si no nos hubiese dado la libertad, pues entonces no hubiéramos pecado. Oye, Dios no quería robots. Dios quería seres humanos pensantes, racionales. Pues si no hubiese hecho a todos animales, hubiéramos sido una rata más, un cerdo más. Eso es lo que hubiéramos sido, una serpiente más. Eso es lo que hubiéramos sido. Pero Dios nos puso como la corona de la creación, como lo más importante de la creación, y todo lo puso debajo de nuestros pies. Todo. ¿Ve? ¿Cuánto Dios confió en nosotros y nosotros dañamos la confianza que Dios puso en nosotros? ¿Qué más? Punto número 6. También dañas los bienes de Dios. Dañas los bienes de Dios. Dañas los bienes de Dios. Dice la Escritura que todas las almas son suyas. Todas las almas son suyas. Todas las criaturas, todo lo que existe aquí en esta tierra es de Dios. Él es el Creador. Cuando tú dañas a tu esposa, a tus hijos, a tus alumnos si eres maestro, cuando tú dañas a tus compañeros de trabajo, a tu patrón, cuando tú dañas a la gente que te rodea con tus pecados, con tus maldades, con tus amarguras, con tus rencores, con tus envidias, con tus mentiras, con todo, con tu cobardía. ¿Sí? Cuando tú los dañas propiedad privada. Si contra alguien se peca, ¿sabes qué, pecador? Si contra alguien se peca contra Dios. Y tu arrepentimiento tiene que ser para con Dios. Porque a Él es el primero que has ofendido. A Él es el primero que has lastimado. ¿Por qué? Porque Él esperando que usaras bien tus manos, esperando que usaras bien tu cerebro, esperando que usaras bien tu boca, esperando que usaras bien las cosas, que usaras bien el aire que respiras, que usaras bien los colores que observas, que usaras bien la familia que te ha dado. Has sido muy miserable delante de Dios. Miserable has sido contra Dios. Porque recibiendo puros bienes de Dios, le has dado males. ¿Qué puedes decir? ¿Que Dios te ha dado mal? ¿Que acaso todo tu mal no ha venido por causa de tus acciones y de tu pecado? ¿Que acaso todas las cosas malas que han venido sobre tu vida no han sido por causa de tu pecado y de tu maldad y no por causa de Dios? Si hubieses hecho la voluntad de Dios, otra cosa sería en tu vida, diferente en la tuya y en los de los que te rodean. ¿Qué más dañas? ¿Qué más dañas? ¿Qué más daña el pecador? Daña la reputación del verdadero pueblo de Dios. Daña la reputación del verdadero pueblo de Dios. ¿Sabes que la Escritura dice en Romanos capítulo 8, verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo? Por tu culpa que entras por esa puerta que está ahí atrás, por tu culpa que entras y la gente te ve que entras con una Biblia y te ve que llegas a este lugar y después te observa por allá fumando, o te observa tal vez por allá pecando. ¿Sabes qué? Piensan que todos somos iguales. Imagínate un embajador
un embajador en algún país, en algún otro país, a lo mejor un embajador en España, un mexicano, un embajador mexicano en España, que de repente el hombre se le ocurre ponerse a beber y embriagarse y meterse con prostitutas allá en España y drogarse y cosas así. ¿Qué van a pensar los españoles? ¿Qué van a pensar las autoridades españolas de todos los mexicanos? Van a decir, todos son iguales que este. Bebedores, fornicarios, adúlteros y drogadictos. Eso es lo que van a pensar de todos. ¿Sí? Eso es lo que van a pensar. ¿Qué sucede cuando tú dices ser cristiano? Aquí o en otro lugar, donde sea. Y sigues viviendo impíamente. ¿Sabes qué? Por causa de los tales es vituperado el nombre de Cristo, dice la palabra. Por causa tuya, el pueblo de Dios es señalado y dicen, ay, cristianos, no, olvídalo. Tengo un tío que dice ser cristiano y es de lo más horrible que he conocido, dice gente. Cristiano, no, para ser cristiano, no, tengo un vecino que se dice ser cristiano y olvídalo, es terrible. Nadie lo quiere en la cuadra. Dañas la reputación del verdadero pueblo de Dios. Señalan a los verdaderos cristianos por causa de tu injusticia y de tus pecados. Si somos señalados por injusticias, ¿sí?, por mentiras y por perversidades que nos inventan, bueno, ya está escrito en la Biblia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan todo tipo de cosas mintiendo. Bienaventurados sois cuando por causa de la justicia digan males en contra de vosotros. Eso lo dice en la Biblia, léelo ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Bienaventurados sois. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Ok? Si por causa de Cristo somos perseguidos y si por causa de la justicia somos perseguidos y si por causa de eso, pues adelante. Que sigamos siendo perseguidos, que digan todas las cosas que quieran, que digan que somos lo peor de la tierra, que lo digan, no importa. Pero si lo que dicen es por tu pecado, por tu carácter, por tu maldad, eso es diferente. Entonces dañas la reputación del verdadero pueblo de Dios. También, último punto, dañas y robas la confianza en Dios. Dañas y robas la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque te decía, y el pecador que dice buscar a Dios, cuando la gente lo ve, la gente no puede confiar en Dios. No puede confiar en Dios, no puede confiar en Dios. No puede confiar en Dios, ¿por qué? Porque ven la vida de la persona que se dice cristiana, ven la vida de esa persona que dice ser cristiana de cuna evangélica, de haber aceptado a Cristo en su corazón y de estar viniendo aquí con nosotros desde hace 5, 10, 15 años, yo no lo sé, ¿sí? De estar aquí en medio de nosotros y seguir en tu pecado y en tu maldad. Que después de haber escuchado todas las cosas que ya te hemos hablado acerca de la televisión y sigues viendo el televisor, acerca del enojo y sigues enojándote, acerca de esto y lo sigues haciendo, acerca de esto y lo sigues haciendo. Sí, ¿sabes qué? Al hacer eso, robas la confianza que la gente debería de depositar en Dios. La robas. ¿Por qué? Porque la gente dice él que su Dios es poderoso para darle libertad. Oye, ¿y tú mismo eres esclavo de tus pecados? ¿Tú mismo eres esclavo de los robos? ¿Tú mismo eres esclavo de las fornicaciones y de las codicias, de las mentiras? Oye, Judas capítulo 1, verso 24 dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Este es el Dios de la Biblia, querido amigo. Este es el Dios de la Biblia. ¿Quién es el Dios de la Biblia? ¿Verdadero? Aquel que es poderoso para guardarte sin caída. Este es el poderoso. Pero cuando tú no vives conforme a esto, hay muchos que dicen, hermano, ahí la llevo, ya Dios me quitó varios pecados, me faltan otros. Oye, ¿tú no crees en un Dios todopoderoso? ¿Por qué? Porque el Dios todopoderoso te puede quitar todos los pecados. ¿Sí? ¿Quién es Jesús? Jesús es el que vino a morir y perdonar y quitar el pecado del mundo, dice la Escritura. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús apareció para quitar el pecado, todo el pecado. ¿Por qué? Porque es todopoderoso.
¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la crucifixión de Cristo. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo es suficiente para quitar todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. No a medias. No por pedazos. No. Dios tiene poder para transformarte y para cambiarte. Pero cuando tú sigues viviendo en pecado y en maldad, la gente le es robada la confianza que debieran de poner en Él. Si la gente te viera transformado, si la gente te viera cambiado, dirían, esta persona cambió. El Dios de este es diferente, es distinto. Pero cuando te ven viviendo en tus pecados y en tus impiedades, olvídalo. Robas la confianza en Dios. Qué grave es pecar en contra de Dios. Qué grave es pecar. Qué terrible es pecar. Pecador, qué terrible es pecar en contra de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Al fin y al cabo, al fin de todos los tiempos, de todos los momentos, todos daremos cuentas delante de un Dios vivo. Todos. Judíos y no judíos. Católicos, mormones, testigos de Jehová, evangélicos, pentecostales, cristianos libres, los que están aquí sentados, los cientos y cientos que han pasado por esas sillas por donde tú estás. Todos vamos a dar cuenta delante de Dios. Todos. Qué grave es pecar en contra de Dios. Cuando Dios, esperando bien de ti, solamente recibió ingratitud, perversidad, maldad. Es grave pecar en contra de Dios, muy, muy grave, porque sabes que eres como un traicionero contra tu Creador, contra aquel que está esperando lo bueno de ti, y le traicionas, se da la vuelta y le das una puñalada por la espalda. Porque además de eso te alías con su peor enemigo, que es el diablo y el pecado. Te alías a él y no solamente echas a perder tu vida, sino la demás gente que está a tu lado. Es grave, muy grave el pecar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque te brincas todas las trancas que Dios te puso. Todas. Tu conciencia, como lo veíamos, la palabra, las predicaciones, los alterones de cassettes que tienes ahí en tu casa, libros, Biblias. Hoy tienes todo. Y todo eso te lo brincas y no te importa nada. Qué grave es pecar en contra de Dios. Qué terrible es pecar en contra de Dios. A pesar de todo esto, pisotear a Dios, qué terrible. Es grave pecar en contra de Dios, pecador. Es grave. Porque lo haces con entendimiento. Lo haces con el poquito entendimiento o la poquita luz que tengas acerca de lo que debes de hacer o no debes de hacer. Con eso estás ofendiendo a Dios. Malaquías 1, 6 al 8, nuestro texto del principio dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Reclamo de Dios. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado?
en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Para el pecador, Dios es despreciable. Aunque vengas aquí, y aunque ores, y aunque digas que eres hijo de Dios, pero sigues pecando, para ti Dios es despreciable. Y para ti es esta palabra. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿A quién dañas cuando pecas? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el pecador a quién daña cuando peca principalmente? A Dios. Pisotea a Dios. Menosprecia a Dios. Toma a Dios a la ligera. Es más, el pecador hace menos a Dios que los mismos hombres. Porque hay pecadores que se sujetan a su patrón. Hay pecadores que se sujetan a su mamá o a su papá. Hay pecadores que se sujetan a una autoridad. No te pasas el alto por el miedo. Y prefieres obedecer a los hombres más que a Dios. Porque Dios te dice que no mientas y mientes. Porque Dios te dice que no te enojes y te enojas. Has degradado a Dios en tu vida y en tu alma como si fuera menor que tú, siendo Él tu creador, siendo Él Dios. A Dios le duele esto, a Dios le ofende, a Dios le duele cuando se peca en contra de Él. Dios tiene sentimientos y esto es lo que daña al pecador, principalmente. Pongámonos de pie. Cierra tus ojos un momento. Si tú, por la misericordia de Dios, ya eres cristiano verdaderamente, para ti es esta palabra, para que nos demos cuenta cuánto ofendimos a Dios, cuánto ofendimos y lastimamos a Dios. Le causamos dolor a Dios. Le causamos dolor a Dios. Si tú no te has arrepentido y no te has apartado de tu pecado y de tu maldad, sábete una cosa, que es cierto que Dios está airado contra ti, pero también le duele cada vez que pecas. Y por eso su ira y su indignación en contra de ti, y te lo ha dejado claro a través de estas enseñanzas. Dios te ha hablado, no puedes decir que no. Dios te ha confrontado, no puedes decir que no. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a salir y seguir viviendo tu misma vida sucia y degradante en contra de Dios? ¿Qué vas a hacer? Es tu decisión. ¿Y sabes qué? Ya Dios sabe lo que vas a hacer. Pero tú lo decides. Padre, perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, ten piedad de mí, porque aún sigo siendo pecador. Padre, perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, ten piedad de mí, porque
aún sigo siendo pecador. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Padre, perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, ten piedad de mí, porque aún sigo siendo pecador. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Padre, perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, ten piedad de mí, porque aún sigo siendo pecador. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Dios, porque nos queda claro, Señor, qué horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Como bien dice tu palabra, Dios, no nos acercamos al monte que humea, Señor. No nos acercamos, Señor, a Baal. No nos acercamos, Señor, no nos acercamos a un ídolo. No nos acercamos a la piedra o al palo, Señor, al madero, Señor. No nos acercamos a la Virgen o a los santos, Señor. Nos acercamos al que habla desde los cielos y al que conoce nuestros corazones y nos ha hablado a través de todos estos días a nuestras almas y nuestros corazones. Padre, tú eres Dios. Tú eres Dios sobre todas las cosas. Graba esta palabra en el corazón de todos los presentes, empezando por mi propia vida, Señor, para entender, para comprender más clara y grandemente quién eres tú, Señor. Padre, te lo ruego, Dios mío, te lo ruego, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. La decisión es tuya. Estamos despedidos. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Adiós.